soy Ariana Rack, también artista, y hoy estamos con Jon Gorospe, artista, fotógrafo y un poquito de todo. ¿Cuál es la primera experiencia que tienes tú como dentro del arte, de la fotografía? La verdad es que nunca, o sea, no, de pequeño nunca fui a ninguna clase de dibujo, ni tenía un especial talento con las artes en un principio, pero sí que me interesaba mucho la imagen y cómo la imagen funciona, y desde pequeño pues siempre tenía la típica cámara que llevas a las excursiones o la cámara que hay en casa, como todo, o sea, tampoco sin más, ¿no? Tenía ya 17, 18, cuando estaba en el Politécnico, en Jesús Obrero, pues ahí había un montón de asignaturas que no valían para nada, y eran un coñazo. Me hacía pira y me iba al Artium y me veía que coincidían los miércoles Bueno, fall, está bien, y era ¿no? cuando eran las entradas gratis de Artium, ¿no? Entonces ahí empezó a... Hacer pira para consumir cultura, eso Eso está es, maravilloso. sí, sí. Entonces empezó así poco a poco, pues desde aquel entonces, pues empecé a no sé, desarrollar cierto gusto. Además recuerdo pues, algunas exposiciones, incluso de fotografía de aquella época, de William Wegman, de gente así. Sí, que de repente como que te impacta, sí, ¿no? como que, oye, ¿y esto qué es, no? Con la fotografía, ¿en qué momento empiezas como a darte cuenta de igual esto es lo mío? Pues empezó como una confluencia de varias cosas, ¿no? Al final yo me he criado vivo a un bloque de distancia del skatepark de San Martín, ¿no? Entonces esto de alguna manera ha conformado mi forma de entender el arte, la fotografía y la ciudad. Pues al final pues voy a comprar una cámara, que quiero hacer fotos a los trucos que hacen mis amigos y tal. Y luego ya de ahí ya pasas a... bueno, nos vamos de tour, voy a hacer fotos, pero ya no tanto de la acción en sí, sino de qué es lo que ocurre en este tipo de... no sé, de escenarios o con este tipo de gente, con estos grupúsculos, con estas contraculturas y tal, ¿no? Un poquito más desde, en vez de simplemente capturar el momento, como decir, bueno, igual a ver qué pasa si... Empieza a haber ciertas narrativas, empiezas a entender cosas de secuenciación, y siempre además he sido muy aficionado al cine y entonces pues, al final es un cúmulo de cosas así. Sí, sí. Por ejemplo, desde ese punto en el que pues eso era quizá como un poco más lúdico, ¿no? En plan, ¿cómo diste el salto a profesionalizarlo? ¿No? En plan, también eso me parece interesante. Pues tiene esa cosa de que empiezas a hacer fotos de esto, igual la gente te empieza a conocer ya no solo porque haces BMX, sino porque también haces fotos de ciertas cosas, y como en el mundo de los skateparks, pues ahí se junta con la gente de la música rap, entonces empiezas a hacer fotos a algún rapero de Vitoria, o empiezas a grabar un videoclip a unos, o no sé qué, y de repente Gabo Coac te dice, oye, además de organizar esto, ¿por qué no haces fotos también de los eventos? ¿Y por qué no tal? Entonces como que empiezan la gente a llamarte, y como ya sabes hacer fotos, pues un amigo que es fotógrafo te dice, oye, vente este fin de semana que necesito a alguien para una boda y necesito un segundo fotógrafo, y como que empieza la cosa así a complicarse sin tú no haberte dado mucha cuenta de todo lo que... y pues poco a poco van saliendo. En aquel entonces yo me empezaba a preguntar, pues qué es esta cosa del ecologismo, ¿no? Y cómo para mí había cierta incompatibilidad entre volvernos muy guay, muy green, pero luego tomar ciertas medidas que no tenía que ver. Entonces empecé a plantearme este tipo de cuestiones, y de una cosa que era muy local lo empecé a hacer más grande, y acabé al final documentando las estrategias con las que abordábamos el tema de la ecología, de la producción de basura y demás, ¿no? Y al final pues acabé haciendo este tipo de piezas que tenían cosas audiovisuales como vídeos, piezas fotográficas, instalaciones con imágenes aéreas de los vertederos más grandes del mundo. O sea, empezaba ya como a crecer, ¿no? Sí. Quiero trabajar con las herramientas que usa la gente hoy en día, no quiero tampoco tener acceso a grandes cosas que nadie puede acceder a ellas, y quiero trabajar con los temas que nos afectan a todos hoy en día, ¿no? Entonces, simplemente con eso ya, bueno, se puede ajustar un poco a lo que yo entiendo por el arte contemporáneo. Y hablando del tema de la homogeneización, de ahí viene que me interese mucho el tema de la ciudad del hoy, aunque por supuesto también me interesa históricamente, ¿no? Cómo se han formado estas. Pues sí, este es el último librito, que se llama The Hostile, que tiene que ver con esto que digo de la arquitectura hostil, ¿no? De la arquitectura que busca la exclusión en medio de la inclusión, ¿no? Entonces todo este tipo de instalaciones, esa arquitectura que está hecha para defender, ¿no? Hoy
suele ocurrir que cuando vemos arquitectura antigua del mismo estilo, como la muralla de Vitoria, nos parece como es Ya. bonito, ¿no? O Sí, yo qué sé. histórico, tal Eso cual, es. pero luego O realmente vas a te Segovia y planteas- Ya. ¿qué acueducto más bonito? Sí, pues una tubería. Si dejas una tubería, como dicen, el suficientemente tiempo fuera, ¿sabes? Igual cogería un poco Acabará más habiendo un cariño hacia ella, ¿no? ¿Por qué tiene para ti una importancia, por ejemplo, usar la imagen como artefacto, como objeto, como una pieza instalativa, ¿no? Es porque considero que como medio dentro del arte posiblemente sea el más pop. Cuando digo pop me refiero Sí. es al que el público mayor está más acostumbrado. Me interesaba esta cosa de la imagen digital, de los LEDs, de tal. Entonces todo este proyecto jugaba un poco con esa idea de romper esto, ¿no? De romper esa imagen y de Sí. transformar cosas que tienen un carácter efímero de consumo, lo que puede durar una Sí. campaña de publicidad, en hacer algo más contemplativo, ¿no? Ujú. Y este proyecto, por ejemplo, es uno que hice en Asker, allá en un pueblo pegado, digamos, a Oslo, Ujú. en el que, bueno, me ofrecieron hacer una instalación pública en 2 túneles que conectaban la estación de metro con el colegio y la piscina y, bueno, otro tipo Vale. de Sí, sí. Una zona de espacios mucho la ciudad. tránsito, Eso ¿no? es. Al final. Y era una ciudad que era un espacio, perdón, de la ciudad en el que de alguna manera yo pensaba que este tipo de túneles se les había negado el cielo, tenía esa idea en la cabeza, ¿no? Ok. Entonces la idea que tuve era hacer unas cajas de luz que en un principio iban en el techo, pero luego tenían que ir abajo porque, bueno, al final quedaron así, pero la idea de esas cajas de luz es que había un montón de fragmentos pequeñitos dentro Vale. que eran porciones de cielo que había sacado de toda la gente de la comunidad que fotografiaba en Instagram y Vale. etiquetaba el espacio. Y entonces yo lo que hacía era sacar fragmentos de los cielos de sus imágenes, ¿no? Ok. Y me interesaba esta idea de cuando tú transitas el espacio, luego hay una serie de luces que van cambiando, que son colores de las propias imágenes que sacaba de la comunidad. Ujú. Esta idea de que la luz estaba como acompañándote cuando tú caminas y los cielos de toda esa comunidad te estaban Claro. acompañando para que no transites solo por ese Como espacio una que es un poco feo. colectivización, ¿no? De, Eso es. sí, Tenía un del poco espacio. esa cosa, esa idea, ¿no? Esta es una serie que he empezado hace no tanto, que se llama The Grid, la retícula, por esa idea de ciudad contemporánea, Sí. como puede ser Barcelona, Sí. Manhattan, este tipo de cosas, las que hace que te tengas que mover en líneas rectas y demás, ¿no? Que no te Entonces esta dejes. sensación por un lado, de línea recta, de velocidad, es una cosa que me atraía mucho. Por otro lado, la idea de los commuting, de la gente que tiene que desplazarse para llegar a sus puntos laborales, etc. Entonces empecé a hacer esta serie en diferentes ciudades del mundo. Esta es Oslo, en la que me pongo en líneas, en salidas de metro y voy fotografiando a todo lo que pasa, digamos, por horas, y luego hago este tipo de montajes así un poco inspirados en MyBridge, del movimiento de las personas, y normalmente además luego fotografío diferentes baldosas, no. Sí, Sí, baldosas, ¿no? sí, vale. Sí, se puede decir baldosas, sí. Como más icónicas de la ciudad y las pongo de fondo y demás, ¿no? Pues bueno, yo creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias, John. Nada, tío. Espero que, bueno, hayáis disfrutado de este momentito Sí. y que tú también lo hayas hecho. Sí, encantado. Así que pues eso, Vale. muchísimas gracias también a Montehermoso por acogernos aquí. Y nada, nos vemos en las siguientes interacciones.